Logan Hayes era un padre soltero más en el vuelo 447, intentando mantener la calma de su hijo Austin, de 7 años, durante el despegue. Su desgastado reloj de piloto de cuero reflejó la luz del techo mientras ayudaba a Austin a ponerse el cinturón de seguridad en el asiento 17A. Entonces, la radio crepitó desde la cabina. Control, aquí Raptor 1. Tenemos confirmación visual. El indicativo Falcón está a bordo de ese vuelo comercial. Austin apretó la cara contra la ventanilla, con los ojos muy abiertos. Papá, mira. Aviones de combate. Están volando justo a nuestro lado. A Logan se le heló la sangre. Después de 15 años ocultando su pasado, después de construir un imperio tecnológico mientras mantenía oculto su servicio militar, alguien lo había reconocido. Los pilotos del F-22 sabían exactamente quién estaba sentado en el asiento 17A. Pero Logan Hayes había pasado años asegurándose de que nadie lo relacionara jamás con el legendario piloto al que una vez llamaron Falcón. La mañana había comenzado como cualquier otro martes para Logan Hayes. Aunque llamar cualquier mañana de su vida algo común y corriente habría sido una exageración para la mayoría. Un café a las 5:30 de la mañana mientras revisaba los informes nocturnos de las operaciones de Haz-Tech en 12 zonas horarias diferentes, comprobaba las señales satelitales de la división aeroespacial de la compañía y se aseguraba de que la tecnología que sus ingenieros habían desarrollado funcionara a la perfección en todo, desde aviones comerciales hasta vehículos de exploración espacial. No se le escapó la ironía de haber pasado 15 años ayudando a otros a volar mejor, negándose a tocar los controles de una aeronave. Haz Industries había crecido de una sola computadora portátil en el garaje de su madre a una corporación multimillonaria especializada en sistemas de navegación, software de control de vuelo y tecnología avanzada de propulsión. Lo que la mayoría de la gente desconocía, incluidos muchos de sus propios empleados, era que cada innovación había nacido de la profunda comprensión de Logan de lo que los pilotos necesitaban para sobrevivir en entornos hostiles. Los algoritmos de navegación predictiva que ahora guiaban a las aeronaves civiles en torno a los patrones meteorológicos se habían diseñado originalmente para ayudar a los pilotos militares a evitar misiles tierra-aire. Los protocolos de aterrizaje de emergencia que habían salvado cientos de vidas en emergencias de aviación comercial se basaban en técnicas que Logan había aprendido al traer a casa aviones de combate averiados tras misiones de combate sobre Afganistán. Austin se rebotaba en su asiento en la puerta B-12, aferrado a su desgastado osito de peluche y a un libro para colorear lleno de dibujos de aviones que mostraban una precisión técnica notable para un niño de 7 años. El niño había heredado algo más que el cabello oscuro y los ojos verdes de su padre. Había algo en la forma en que Austin estudiaba los aviones. La intensidad de su mirada cuando los aviones pasaban por encima le recordaba a Logan a sí mismo a esa edad, cuando pasaba horas en ese mismo aeropuerto, viendo despegar los aviones y soñando con el día en que estaría en la cabina. Era un recordatorio de sueños que una vez volaron tan alto como los aviones que a Austin le encantaba dibujar, y del precio que esos sueños finalmente habían pagado. «Papá, ¿por qué ya no te gusta volar?», preguntó Austin, levantando la vista de su cuaderno para colorear, donde había estado sombreando cuidadosamente las alas de un F-22 Raptor, con esa atención al detalle que hacía que a Logan se le encogiera el pecho de orgullo y preocupación. El niño había dibujado los sistemas de armas del avión con una precisión sorprendente, incluyendo detalles que la mayoría de los civiles jamás notarían. De todos los aviones que podían fascinar a su hijo, tenía que ser el mismo tipo que Logan había pilotado en misiones que aún lo visitaban en sueños. Logan forzó una sonrisa y le revolvió el pelo a Austin, ganando tiempo para construir una respuesta que fuera honesta sin ser devastadora. «Vuelo todo el tiempo por trabajo, amigo, solo que no siempre en los viajes de placer». No era del todo mentira, pero tampoco era la verdad. La verdad era que Logan Hayes, director ejecutivo de Hayes Tech Industries, no había estado en una cabina en 15 años. Desde el día había colgado su traje de vuelo y jurado no volver a tocar los controles de un avión. Lo cierto era que cada vez que oía motores a reacción,
Se sentía transportado de vuelta a una región montañosa de Afganistán, donde decisiones instantáneas marcaban la diferencia entre traer a todos a casa con vida o explicar a las familias por qué sus seres queridos no regresaban. La verdadera verdad, la que lo mantenía despierto algunas noches mirando al techo mientras Austin dormía plácidamente en la habitación de al lado, era que el mayor Logan Hayes, con el distintivo de llamada Falcón, había sido uno de los pilotos de combate más condecorados de la Fuerza Aérea antes de que una sola misión lo cambiara todo. Lideraba un vuelo de 4 F-22 en lo que debería haber sido una misión de escolta rutinaria, cuando recibieron una llamada de emergencia de apoyo aéreo cercano. Una unidad de fuerzas especiales había sido emboscada en un valle a 80 kilómetros de su ruta prevista, sufriendo numerosas bajas y necesitando ser rescatada desesperadamente. Logan había tomado la decisión de romper la formación y responder a la emergencia. Una decisión que había salvado 23 vidas, pero que violó las órdenes directas del mando. La misión había sido un éxito por cualquier razón. Una medida viable, pero la definición militar de éxito a veces entraba en conflicto con la decencia humana más básica. La investigación posterior le había dado a Logan una opción: aceptar una reprimenda que, en la práctica, pondría fin a su ascenso profesional o renunciar discretamente con todos los honores y desaparecer en la vida civil. Había elegido esto último, no sin antes enterarse de que la misión rutinaria de escolta que había abandonado había sido una tapadera para una prueba de armas con tecnología que él había ayudado a desarrollar. El anuncio de embarque resonó por los altavoces y Logan sintió que se le tensaban los hombros a pesar suyo. Los vuelos comerciales eran diferentes a los aviones militares, se recordó. Más seguros, predecibles, sin misiles tierra-aire ni cazas enemigos de los que preocuparse. Solo un vuelo rutinario de Seattle a Denver, 2 horas en el aire con su hijo, seguido de un fin de semana en el rancho de su madre, que había estado evitando desde que nació Austin. Su madre, Patricia Hayes, había sido paciente con su reticencia a visitarlo, pues comprendía que su hijo tenía heridas más profundas que la cicatriz visible en la sien izquierda, un recuerdo del incendio en la cabina que casi lo mata durante su última misión. Mientras descendían por la pasarela, Austin charlaba con entusiasmo sobre los aviones que veía por las ventanas. «Mira, papá, ese es enorme, y tiene winglets como en mi libro. Papá, ¿cómo es que tu empresa fabrica cosas para aviones, pero a ti no te gusta volar?» La pregunta le sonaba más íntima de lo que Austin podía comprender. Haas había amasado una fortuna desarrollando tecnología aeronáutica, pero Logan la había abordado como un ingeniero más que como un piloto, centrándose en los sistemas y el software en lugar de la experiencia visceral del vuelo que una vez definió su existencia. La empresa había comenzado con un único contrato para desarrollar sistemas de gestión de vuelo más intuitivos para aeronaves civiles. Tecnología que Logan había diseñado basándose en su profundo conocimiento de la información que los pilotos necesitaban más durante las fases críticas del vuelo. En 5 años, Haas proporcionaba sistemas de navegación y control para las principales aerolíneas del mundo. En 10 años, colaboraban con la NASA en sistemas de guía para naves espaciales. En 15 años, Logan Hayes se había convertido en una de las figuras más influyentes de la tecnología aeroespacial, a pesar de afirmar que solo era un ingeniero que entendía la psicología de los pilotos. La azafata Rebecca Martínez los recibió con una cálida sonrisa al abordar el Boeing 737. Probablemente tendría unos 30 años, una mirada amable y la clase de competencia eficiente que sugería entrenamiento militar. Algo en su porte, la ligera rigidez de su postura y la forma en que sus ojos escaneaban automáticamente a cada pasajero le recordaban a Logan a los veteranos con los que a veces se topaba en sus negocios. El porte militar era inconfundible una vez que se sabía qué buscar, y Logan se había vuelto experto en reconocerlo con los años, en parte por necesidad profesional y en parte por la soledad de estar rodeado de civiles que nunca podrían comprender realmente lo que había significado el servicio. El asiento 17A era un asiento de ventanilla, que Austin había solicitado específicamente cuando Logan reservó sus billetes hacía 3 semanas.
Al niño le encantaba ver cómo el mundo cambiaba del nivel del suelo a la vista de pájaro. Le encantaba ver cómo todo lo que parecía tan importante en tierra se volvía diminuto y manejable desde la altura. Mientras se acomodaban, Logan ayudó a su hijo a ponerse el cinturón de seguridad y luego miró su reloj. Un hábito que se había vuelto instintivo con los años. El reloj era viejo, de uso militar, con la esfera rayada en una docena de misiones diferentes y una correa que había sido reemplazada 2 veces, pero nunca actualizada. Había pensado en deshacerse de él innumerables veces, reemplazándolo por algo más apropiado para un ejecutivo tecnológico con una fortuna de miles de millones de dólares, pero por alguna razón nunca logró quitárselo. Era una de las pocas conexiones que mantenía con el hombre que solía ser cuando los indicativos de llamada importaban más que los informes trimestrales de ganancias, y cuando el peso de la responsabilidad se medía en vidas, no en precios de acciones. Tarde en la noche, después de que Austin se dormía, Logan a veces se sentaba en su estudio y miraba el reloj, recordando la voz de su última transmisión de radio. Control, aquí Falcón 1. Misión completa. Regresando a la base. Nunca había vuelto a hacer una llamada por radio con ese indicativo, pero una parte de él nunca había dejado de ser Falcón. Austin pegó la nariz a la pequeña ventana del avión, observando al personal de tierra prepararse para la salida, con esa fascinación que le recordaba a Logan porque se había enamorado de la aviación. «Papá, ¿crees que veremos más aviones de combate por ahí?» La pregunta era bastante inocente, pero a Logan se le encogía el estómago con los recuerdos de formaciones, compañeros de ala y la hermandad que existía entre pilotos que se confiaban sus vidas a diario. Tal vez, amigo. A veces, Milit, un tren de aviones militares en el mismo espacio aéreo que los vuelos comerciales. Los motores arrancaron con un sonido familiar, y Logan sintió que Austin le agarraba la mano con entusiasmo. «Aquí vamos, papá». Para su hijo, esto era una aventura, una oportunidad de ver el mundo desde 9.000 metros de altura y quizás avistar algunos de los aviones que tanto tiempo había dibujado. Para Logan, era algo más complicado. Un viaje no solo a Denver, sino de regreso a una parte de su pasado que había intentado dejar enterrada en las montañas de Afganistán. Mientras el avión comenzaba a rodar hacia la pista, se encontró escuchando los sutiles cambios en el paso de los motores, evaluando automáticamente el rendimiento de la aeronave de una manera que la mayoría de los pasajeros nunca harían. La memoria muscular seguía ahí 15 años después, la capacidad de interpretar el sonido de las turbinas y el sistema hidráulico, de percibir con intuición cuando un avión funcionaba de forma óptima o cuando algo fallaba ligeramente. Los viejos hábitos eran difíciles de eliminar, sobre todo cuando se habían grabado en el sistema nervioso tras años de entrenamiento y experiencia en combate que le habían enseñado a confiar en sus instintos por encima de todo. En ese momento, sus instintos le decían que algo en este vuelo rutinario a Denver no iba a ser rutinario en absoluto. La voz del capitán Rodríguez llegó por el intercomunicador, profesional y tranquilizadora, como se entrena a los pilotos de aerolíneas. «Damas y caballeros», les habla su capitán. «Tenemos autorización para despegar y esperamos un vuelo sin contratiempos a Denver esta mañana. Volaremos a 37.000 pies. Y nuestro vuelo de hoy dura aproximadamente 2 horas y 15 minutos. Auxiliares de vuelo, por favor, prepárense para la salida. Anuncio estándar. Procedimiento de rutina. Nada inusual». Pero cuando el avión giró hacia la pista y los motores alcanzaron la máxima potencia, Logan notó algo a través de la ventana de Austin que le heló la sangre. 2 F-22 Raptors ascendían paralelos a su trayectoria de despegue, manteniendo una formación demasiado precisa y decidida para ser casualidad. Logan había volado suficientes misiones como para reconocer una escolta al verla, y los F-22 no escoltaban vuelos comerciales a menos que hubiera una razón muy específica. Su mente repasaba las posibilidades, ninguna de las cuales le tranquilizaba. O alguien en este vuelo era lo suficientemente importante como para justificar protección militar, o alguien en este vuelo era lo suficientemente peligroso como para requerir vigilancia militar.
Dado que la conversación por radio que empezaba a captar parecía centrada en una señal de llamada que no había oído en 15 años, Logan empezaba a sospechar que sabía en qué categoría encajaba. Austin señaló con entusiasmo a los F-22, ahora claramente visibles mientras mantenían su formación de escolta ascendente. «Papá, mira. Están volando justo a nuestro lado, como en un espectáculo aéreo». Otros pasajeros también habían empezado a notar la inusual escolta. Algunos sacaban sus teléfonos para tomar fotos, otros murmuraban preguntas a los auxiliares de vuelo, quienes claramente no tenían más información que los demás. Pero Logan no miraba a los demás pasajeros. Estaba concentrado en la charla de radio que se hacía audible desde la cabina, en el preciso vuelo en formación de los F-22 y en la creciente certeza de que, de alguna manera, después de 15 años de anonimato, su pasado finalmente lo había alcanzado. La transmisión se escuchó con más claridad esta vez, y Logan sintió que su mundo se tambaleaba. «Control, aquí Raptor 1. Se confirma la señal de llamada Falcón a bordo de una aeronave civil que solicita instrucciones». Falcón, un nombre que no había oído en 15 años. Una señal de llamada que creía enterrada junto con todo lo demás de su carrera militar. El nombre que una vez infundió miedo en los pilotos enemigos y confianza en las fuerzas aliadas. El nombre que se había susurrado en las salas de reuniones y gritado por radiofrecuencias en una docena de zonas de combate diferentes. Austin seguía señalando los cazas, parloteando sobre su elegante diseño y su impresionante velocidad, pero Logan apenas podía oírlo por encima del rugido en sus oídos. Los recuerdos volvieron a inundarlo sin que nadie los llamara. El peso de un casco de vuelo, el olor a combustible de avión y fluido hidráulico, la adrenalina de romper la barrera del sonido con otros 3 aviones en perfecta formación. Pero junto a los recuerdos técnicos llegaron los emocionales. Los rostros de los pilotos que no habían regresado a casa. El peso de las decisiones que habían salvado algunas vidas y costado otras. La comprensión gradual de que la guerra tenía un precio que no se podía medir en medallas ni condecoraciones. Rebecca Martínez apareció en el pasillo junto a su fila, con una expresión cuidadosamente neutral, pero una mirada alerta, con la clase de conciencia que confirmó las sospechas de Logan sobre su pasado militar. «Señor, ¿está todo bien? Se ve un poco pálido». Su voz era profesional, preocupada, pero Logan captó cómo su mirada se dirigía a su reloj, luego a su rostro, y luego de vuelta a los F-22 que había fuera de la ventana. Ella estaba uniendo piezas igual que él, y a ninguno de los dos les gustaba lo que la imagen comenzaba a revelar. «Real». Logan se esforzó por mantener la voz firme, consciente de que Austin escuchaba cada palabra y de que los demás pasajeros empezaban a prestar atención a su conversación. Simplemente no era muy aficionado a volar, eso era todo. Era mentira, y el leve asentimiento de Rebecca sugería que lo sabía. Probablemente había visto suficientes veteranos con ansiedad por volar como para reconocer las señales. Pero esto era diferente. No se trataba de estrés postraumático ni de miedo a volar. Se trataba de reconocimiento, de un pasado que se negaba a permanecer enterrado, de la posibilidad muy real de que su nueva vida cuidadosamente construida estuviera a punto de desmoronarse a 37.000 pies. Los F-22 mantuvieron su posición de escolta mientras el vuelo comercial se estabilizaba a altitud de crucero, y su presencia se convirtió en un recordatorio constante de que los 15 años de ausencia de Logan de la vida militar podrían estar llegando a un final involuntario. Se encontró evaluando automáticamente su formación, observando el espaciamiento táctico y los protocolos de comunicación que sugerían que no se trataba de una decisión espontánea. Alguien había planeado esta intercepción. Alguien que sabía exactamente quién estaba a bordo del vuelo 447 y por qué importaba. La pregunta que le oprimía el pecho de ansiedad era simple y aterradora. ¿Cómo lo habían encontrado y qué querían? Austin había pasado de observar los aviones de combate a trabajar en su libro para colorear, levantando la vista de vez en cuando para señalar formaciones de nubes u otras aeronaves en la distancia.
Su último dibujo mostraba su avión comercial rodeado de casas que lo protegían. Todos volando juntos hacia una cordillera que se parecía sospechosamente a las montañas rocosas de Colorado, donde la madre de Logan aún vivía en el rancho donde él había crecido soñando con volar. La inocencia del niño era a la vez una bendición y una carga para Logan, quien deseaba desesperadamente proteger a su hijo de las complicaciones de su propio pasado, mientras intentaba averiguar qué estaba sucediendo y por qué. A Logan no se le escapó la ironía de que Austin nunca había visto a su padre con uniforme militar, nunca había oído historias de misiones de combate ni condecoraciones al valor. Nunca había sabido que el hombre que le leía cuentos antes de dormir y le ayudaba con las tareas había sido considerado uno de los pilotos de combate más hábiles de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Logan había tomado esa decisión deliberadamente, queriendo darle a su hijo una infancia libre del peso del legado militar y las expectativas que conlleva ser hijo de un héroe de guerra. Ahora parecía que esa opción les había sido arrebatada a ambos. A los 20 minutos de vuelo, la voz del capitán Rodríguez volvió a sonar por el intercomunicador, pero esta vez había una sutil tensión en su tono que la mayoría de los pasajeros probablemente no percibió, pero que el oído entrenado de Logan captó de inmediato. Damas y caballeros, el control de tráfico aéreo nos ha informado que ajustaremos ligeramente nuestra ruta de vuelo para adaptarnos a los ejercicios de entrenamiento militar en la zona. Esto podría añadir algunos minutos a nuestra llegada a Denver, pero no esperamos ninguna otra interrupción del vuelo. Ejercicios de entrenamiento. Logan casi se rió del eufemismo. Había participado en suficientes ejercicios de entrenamiento reales como para saber que este no era uno de ellos. Rebeca Martínez se movía por la cabina con la eficiencia de la práctica, comprobando el estado de los pasajeros y respondiendo a las preguntas sobre la escolta de aviones de combate con respuestas cuidadosamente preparadas sobre operaciones militares rutinarias y la necesidad de compartir el espacio aéreo de forma segura. Pero cuando llegó a la fila de Logan, se detuvo el tiempo justo para mirarlo a los ojos y hablar con una voz que solo él podía oír. Señor, si necesita cualquier cosa durante el vuelo, no dude en preguntar. Cualquier cosa. El énfasis en cualquier cosa era sutil pero inconfundible. Estaba ofreciendo ayuda, el tipo de ayuda que un veterano ofrece a otro cuando reconoce las señales de alguien en una situación difícil. Logan asintió en agradecimiento y volvió su atención a Austin, quien ahora trabajaba en un dibujo detallado de lo que parecía ser su propio avión, rodeado de los cazas, pero con un añadido significativo. Una figura en la cabina de uno de los F-22 que se parecía notablemente al propio Logan, con el casco de vuelo y la máscara de oxígeno que Austin nunca había visto usar a su padre. El dibujo era a la vez inocente y profético, la intuición de un niño de que su padre pertenecía al cielo de una forma que Logan había pasado 15 años intentando negar. La charla por radio desde la cabina continuaba intermitentemente. Fragmentos de conversación que el oído entrenado de Logan podía reconstruir en un panorama más amplio y cada vez más preocupante. Referencias a la entrega de paquetes, al manejo especial y a los protocolos VIP que sugerían que no se trataba solo de identificar a un expiloto militar. Alguien quería algo específico de Logan Hayes y estaban dispuestos a interceptar un vuelo comercial a 37.000 pies para conseguirlo. Las implicaciones hicieron que la mente de Logan repasara rápidamente los proyectos clasificados en los que había trabajado durante sus últimos años en el servicio. Sistemas de armas y tecnologías defensivas que podrían seguir siendo relevantes 15 años después. Mientras el vuelo continuaba hacia Denver, Logan se encontró recordando no solo la última misión que puso fin a su carrera militar, sino también el proyecto que la precedió. La razón por la que lo habían seleccionado para lo que se suponía que sería un vuelo de escolta rutinario. Había formado parte de un pequeño equipo de pilotos e ingenieros que trabajaban en sistemas de defensa aérea de nueva generación, tecnología diseñada para hacer que los aviones de combate estadounidenses fueran casi invulnerables a los misiles enemigos y la guerra electrónica. El proyecto había sido tan clasificado que incluso la autorización de seguridad de Logan requería una autorización especial,
y el conocimiento adquirido se había considerado tan delicado que su salida del ejército requirió un extenso interrogatorio y un seguimiento continuo. Ahora, 15 años después, alguien creía claramente que el conocimiento de Logan seguía siendo lo suficientemente valioso como para justificar este nivel de atención. La pregunta era si intentaban proteger ese conocimiento o explotarlo, y si se solicitaría o exigiría la cooperación de Logan. De cualquier manera, la vida tranquila que había construido para él y Austin estaba a punto de complicarse significativamente, y el padre, que había pasado 7 años intentando darle a su hijo una infancia normal, iba a tener que explicar por qué la normalidad se había vuelto imposible. Austin levantó la vista de su libro para colorear y observó el rostro de su padre con esa intuición que a veces tienen los niños sobre los adultos que más quieren. «Papá, ¿estás pensando en el trabajo otra vez?» Esa misma mirada aparece cuando resuelves los problemas más difíciles. La observación fue acertada y desgarradora, un recordatorio de que incluso un niño de 7 años podía ver el peso que Logan cargaba. Los constantes cálculos mentales y evaluaciones de riesgos que conllevaba dirigir una empresa tecnológica multimillonaria mientras intentaba mantener enterrado su pasado militar. Algo así, amigo. A veces los adultos tenemos que pensar en cosas complicadas, incluso cuando preferiríamos centrarnos en cosas divertidas como visitar a la abuela Patricia. La respuesta de Logan fue sin ser aterradora, pero la de Austin sugería que su hijo entendía más de los complejos problemas de los adultos de lo que Logan le había creído. ¿Es por los cazas? ¿Están aquí por tu antiguo trabajo? La pregunta fue como un golpe para Logan, no porque Austin estuviera equivocado, sino porque tenía toda la razón de maneras que un niño de 7 años no debería tener. Logan nunca le había contado explícitamente a Austin sobre su servicio militar, pero los niños eran extraordinariamente observadores, y había habido pistas a lo largo de los años. La forma en que Logan evaluaba automáticamente los aviones cada vez que sobrevolaban, la precisión militar en sus rutinas diarias, los premios y condecoraciones que creía escondidos en su estudio, pero que Austin probablemente había descubierto durante una de sus exploraciones por la casa. Lo más revelador de todo era la colección de manuales técnicos y materiales de entrenamiento de vuelo que Logan nunca había podido tirar. Libros que Austin probablemente hojeó mientras su padre trabajaba hasta altas horas de la noche en proyectos relacionados con la neblina. Mi antiguo trabajo fue hace mucho tiempo, amigo. Antes de que nacieras, antes de la neblina, cuando era joven y creía saberlo todo sobre volar. La voz de Logan tenía un dejo de nostalgia que no pretendía, un rastro del hombre que una vez vivió para el momento en que la torre le dio permiso para despegar y el mundo se desvaneció bajo sus alas. Pero todo eso ya es pasado. Lo que importa es nuestra familia y nuestra vida juntos. Incluso mientras pronunciaba esas palabras, Logan supo que tal vez ya no fueran del todo ciertas. El pasado tenía una forma de negarse a permanecer enterrado, especialmente cuando se trataba de información clasificada y asuntos de seguridad nacional. Los F-22 llevaban más de una hora manteniendo su escolta. Su presencia se volvía menos notable para los demás pasajeros, pero cada vez más significativa para Logan. Los pilotos militares no desperdiciaban combustible ni horas de vuelo en escoltas rutinarias, y los F-22 se encontraban entre las aeronaves más caras del mundo para operar. Alguien con considerable autoridad había ordenado esta intercepción. Alguien que sabía exactamente quién era Logan Hayes y tenía razones para querer establecer contacto que no podían esperar a una aproximación normal por canales civiles. Las implicaciones hicieron que a Logan se le revolviera el estómago de ansiedad y la creciente sensación de que la vida pacífica que había construido para él y Austin estaba a punto de volverse mucho más complicada. Rebecca Martínez apareció de nuevo a su lado. Esta vez con una taza de café y un sutil gesto hacia la parte trasera del avión que sugería que necesitaban conversar lejos de los pasajeros curiosos, y lo que es más importante, lejos de las atentas orejas de Austin. Señor Hayes, ¿le importaría apartarse un momento conmigo? Hay algo que debemos discutir en privado. El uso de su nombre confirmó lo que Logan ya lo sospechaba. Sabía más de la situación de lo que había dejado entrever,
y lo que fuera que se necesitara discutir era lo suficientemente importante como para requerir medidas de seguridad operativas. Logan miró a Austin, quien seguía absorto en su libro para colorear, pero que había desarrollado el hábito de escuchar conversaciones de adultos, incluso cuando parecía estar concentrado en otras actividades. El chico era notablemente inteligente para su edad, con una comprensión intuitiva de sistemas complejos que le recordaba a Logan de sí mismo de niño, y lo último que Logan quería era que Austin escuchara detalles sobre amenazas, operaciones militares o cualquier otra cosa que pudiera asustarlo. Vuelvo enseguida, amigo. Sigue trabajando en esa imagen por mí, y quizás dibujes algunas nubes alrededor de esos aviones. Austin asintió sin levantar la vista, pero Logan captó la ligera tensión en los hombros de su hijo, lo que sugería que el niño era más consciente de las inusuales circunstancias de lo que dejaba entrever. La cocina en la parte trasera del avión estaba vacía, salvo por ellos dos, y el comportamiento de Rebecca cambió sutilmente en cuanto estuvieron fuera del alcance del oído de los demás pasajeros. La fachada de azafata profesional se desvaneció, reemplazada por el porte y la franqueza de alguien con entrenamiento militar y experiencia en el manejo de situaciones clasificadas. Mayor Hayes, me llamo Rebecca Martínez, ex sargento mayor Martínez, Marina de los Estados Unidos. He sido informado sobre la situación y necesito que sepa que este contacto fue autorizado al más alto nivel del Departamento de Defensa. El mayor Logan no había oído su rango militar en voz alta en 15 años, y el sonido lo golpeó como un golpe físico, trayendo recuerdos de salas de reuniones y líneas de vuelo. Y el peso de la responsabilidad que conllevaba liderar a otros pilotos en situaciones de combate. Ya no soy mayor. Soy civil y quiero que siga siendo así. Su respuesta fue automática, pero incluso al pronunciar esas palabras, Logan supo que la distinción entre militar y civil podría no importarle a quienquiera que hubiera ordenado esta intercepción. La expresión de Rebecca era comprensiva, pero firme, la mirada de alguien que entendía el deseo de dejar atrás la vida militar, pero que también entendía que algunas obligaciones trascendían las preferencias personales. Entiendo su posición, señor, pero hay circunstancias que han hecho que su experiencia sea crucial para la seguridad nacional. Los F-22 no están aquí como una amenaza. Están aquí como protección y como una forma de garantizar una comunicación segura para lo que se necesita discutir. Protección. Esa sola palabra implicaba una amenaza. Algo que Logan definitivamente no quería oír mientras volaba a 37.000 pies con su hijo de 7 años, dependiendo de él para su seguridad. ¿Qué tipo de circunstancias? ¿Y por qué no podía esperar hasta que aterrizáramos en Denver? ¿Por qué involucrar a mi hijo en esto? Las preguntas de Logan eran agudas, con el instinto protector de un padre que había pasado 7 años intentando proteger a Austin de las complejidades y peligros del mundo adulto. La idea de que su pasado militar pudiera representar una amenaza para su hijo era más aterradora que cualquier misión de combate que hubiera pilotado. Porque esta vez lo que estaba en juego no era solo su propia vida, sino la seguridad e inocencia de la persona que más amaba en el mundo. La respuesta no vino de Rebecca, sino de la radio de la cabina, que cobró vida con una transmisión que le heló la sangre en las venas a Logan y lo transportó instantáneamente de vuelta al mundo de las operaciones militares y las comunicaciones clasificadas. Falcón 1, aquí control. Tenemos confirmación de interés hostil en su ubicación. Recomendamos una conferencia segura inmediata con un paquete para evaluar la amenaza y las opciones de respuesta. Paquete, en terminología militar, él era el paquete, la persona de interés que requería protección y rescate. Alguien, en algún lugar, había identificado a Logan Hayes como un objetivo, y la única manera de garantizar su seguridad era contactarlo mientras se encontraba en un entorno controlado a 11.400 metros sobre el corazón de Estados Unidos. Logan sentía el peso de 15 años de una vida civil cuidadosamente construida sobre sus hombros como una carga física, amenazando con destruir la paz y la normalidad que tanto había trabajado para construir para él y su hijo. Miró hacia la parte delantera del avión, donde Austin seguía trabajando inocentemente en sus dibujos,
ajeno a que el pasado de su padre acababa de alcanzarlos de la forma más dramática posible. La decisión que se avecinaba era simple e imposible a la vez. Cooperar con lo que fuera que se tratara y arriesgarse a arrastrar a Austin a un mundo de operaciones clasificadas y peligro potencial, o intentar proteger a su hijo de un pasado del que Logan había pasado 15 años intentando escapar, pero que claramente no estaba dispuesto a dejarlo. No. Oh,